gozo, mis amados hermanos, de poder nuevamente vernos aquí en la casa del Señor para seguir adelante con nuestra serie de predicaciones expositivas en toda la carta la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a pedirle al Señor su dirección antes de poder meditar en los versos que vamos a analizar el día de hoy. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por toda la bendición que has traído a nuestras vidas por medio de mirar tu palabra. Sigue, Señor, instándonos a acercarnos a ti, a buscar más de tu presencia, Señor, por medio de conocer lo que tú nos hablas en esta primera carta, Señor, del apóstol Juan, en capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Guíanos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una frase muy conocida en el mundo secular, en el mundo de los deportes, en el mundo de la competencia, y que hemos escuchado es que el que no espera vencer, ya está vencido, ¿no, verdad? Entonces, hermanos, el deseo de una persona de triunfar en la vida es algo que en teoría debería ser lo normal. Debería ser lo que todos esperamos en alguna de las áreas. No es normal que una persona piense en fracasar antes de emprender una cosa, ¿verdad? Nadie pensaría en quedarse de año al inicio del año lectivo, ¿no? O nadie pensaría en no terminar la universidad cuando se va a matricular para comenzar su carrera universitaria, ¿no? O los casados, por ejemplo, no pensarían en divorciarse después de ciertos años cuando recién se van a casar. Todos esperamos tener, digamos, algunos logros y tener victorias en nuestra vida. Es algo normal. Asimismo, en la vida espiritual, el Señor nos ha dejado, hermanos, algunos objetivos, algunas metas que debemos trazarnos en esta vida, pero la diferencia que hay entre perseguir una meta dentro de lo espiritual a perseguir una meta en lo material o en lo secular es que el Señor nos promete su ayuda en medio de las dificultades que obtendremos y que vamos a afrontar durante nuestra estadía aquí. El Señor no te promete, te voy a ayudar en el deporte, o te voy a ayudar, yo que sé, a obtener tu carrera universitaria. Y creo que es algo normal saber que debemos esforzarnos, entrenar, estudiar para poder lograr ciertas cosas, ¿verdad? Pero en la vida espiritual no tenemos esa capacidad si no viene de lo alto. Si no viniere del Señor, no la tendríamos. No podríamos, hermanos, vivir una vida santa bajo nuestras propias fuerzas. Porque el hombre natural no puede vivir bajo los principios de Dios sin la asistencia del Espíritu Santo en su vida. Es algo que solamente lo pueden hacer aquellos que tienen el Espíritu Santo, que los guía, los dirige, les da valor, les recuerda la palabra del Señor para vivir la vida que agrada al Señor. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ver que Dios nos ha prometido la victoria. Es decir, ser vencedores al final de nuestra carrera es algo que Dios nos asegura. Sin embargo, debemos entender, hermanos, que esta seguridad de gloria que tenemos los hijos de Dios, no vamos a poderla vivir si nosotros no dependemos cada día en Él, en mi tiempo con Dios, en mi tiempo en su palabra. Por lo tanto, hemos puesto al tema de este mensaje, los que vencen a este mundo. Los que vencen a este mundo. Y qué bueno comenzar el año sabiendo, hermanos,
que tenemos victoria en Cristo Jesús. La primera enseñanza que quiero compartirles a manera de pregunta es: ¿cuáles son los rasgos de un verdadero cristiano? Porque esta promesa de la victoria no es para todo el mundo, es para todos aquellos que son cristianos genuinos, para todos aquellos que han nacido de nuevo. Es decir, que ha ocurrido un cambio, una transformación que viene de parte de Dios en sus vidas. Y el apóstol Juan en toda la carta nos está dando muchas evidencias de quiénes son verdaderos cristianos, de manera que la carta primera de Juan debería ser para el creyente un espejo donde yo me voy a mirar y digo, a ver, yo calzo con todas estas evidencias. Es decir, mi vida calza con lo que Dios ha establecido que manifestarán los verdaderos creyentes. Y fíjense que esta palabra o esta frase, verdadero cristiano, cristianos genuinos, verdaderos creyentes, la hemos venido repitiendo a lo largo de todo nuestro estudio, en todos estos capítulos de Primera de Juan. El apóstol Juan menciona en el versículo 1 lo siguiente. Miren lo que dice. Estamos en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a analizar los versos del 1 al 5. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí hay una evidencia. Y dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí también tenemos otra evidencia. El que dice amar al Padre, o podríamos decirlo así, el que se jacta de amar al Padre o de amar a Dios, necesariamente debe amar a su Hijo Jesucristo. El que es nacido de Dios necesariamente está comprometido primero con su Hijo Jesucristo. Por eso dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, esto ha sucedido, el nacimiento, el nuevo nacimiento ha sucedido para que tú y yo tengamos la capacidad de creer, no de manera intelectual únicamente. Porque ya hemos visto que creer en Cristo no es solamente saber que Él existe, saber que Él es un personaje histórico, saber sobre sus milagros y sobre su vida. Creer en Cristo significa que yo he hecho un compromiso personal con Él de seguirle por donde Él vaya. No importa si seguir a Cristo me lleve hacia la misma muerte. ¿Qué les parece? Es decir, no tenemos a un Señor que nos está prometiendo bienestar en este mundo. No tenemos un Señor que nos está prometiendo prosperidad en este mundo. Tenemos a un Señor que todavía nos advierte y nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, y no aflicciones cualquier aflicción, sino aflicciones que vienen por causa de ¿qué? De mí. Por causa de seguirme. Si a mí me matan, me van a matar, les dice el Señor. Si esto hacen con su maestro, ¿cuánto más no harán con los discípulos? Entonces, hermanos, miren ustedes, todas estas cosas nos guían a que nuestra relación con el Señor es más profunda de lo que quizá entiende nuestra mente. Y esto es algo muy interesante, porque entender y conocer a Cristo para luego amarlo es una obra que hace necesariamente el Señor en la vida de cualquier pecador. Porque no cualquiera se va a comprometer con el Señor. Porque no cualquiera
estaría dispuesto a perder su vida por causa de seguir a Cristo. Porque alguien podría decir, bueno, si me cuesta la vida, entonces yo creo que mejor me voy por otro lado, ¿no? Pero eso es lo que cuesta seguir al Señor y creer en Él. O sea, creer en Él no es algo tan sencillo como quizá podría parecer. Miren ustedes lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a una declaración que hace el apóstol Pedro. El apóstol Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y fíjese lo que dice el Señor. Le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, para que tú reconozcas que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue porque Dios te lo reveló a ti. Fue porque Dios te abrió el entendimiento para que tú puedas creer esta verdad. Y luego, si vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, abramos nuestras Biblias. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Mire usted que aquí el Señor Jesucristo utiliza una analogía de lo que pasa en la vida de un pecador cuando experimenta el nuevo nacimiento. Jesús está hablando con un hombre que se cree pues una eminencia, o que al menos debería ser una eminencia en teología judía. Y miren lo que pasa. Vamos al versículo 8. Este hombre le decía, pero ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Él está pidiendo una explicación sobre este asunto. Y miren lo que el Señor le encantaba hablar en parábolas y utilizar metáforas y analogías. Y miren lo que dice el Señor aquí. Versículo 8. El viento, recuerde que la palabra viento, solamente para que tengan ese dato, la palabra viento que se utiliza aquí es neuma. ¿Ok? Entonces, neuma puede significar viento o también puede significar espíritu, las dos cosas. ¿Ya? Eso presente. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es básicamente como dice, eso es lo que sucede con todo aquel que ha nacido por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Mis amados hermanos, nuestro Señor está comparando la obra del Espíritu Santo con lo que pasa con el viento. Fíjese lo que dice ahí. Y lo que le está diciendo a Nicodemo es que así como el viento va soberanamente donde quiere, y nadie sabe por qué, y nadie sabe de dónde viene, y nadie sabe por qué va a esos lugares. Nadie sabe quién lo impulsa, ni nadie está exigiendo una explicación. Hermanos, asimismo, el Espíritu Santo sopla donde Él quiere soberanamente, tal como lo hace el viento. No podemos hacer nada en la vida cristiana sin antes tener el soplo del Espíritu Santo. En muchas iglesias se ha hablado del soplo del Espíritu Santo y un predicador empieza a soplar sobre la frente de la gente y la gente se cae. Y han malentendido lo que es el soplo del Espíritu.
Aquí el soplo del Espíritu es este acto sobrenatural que Él hace sobre la vida de una persona para que sus ojos sean abiertos, para que su entendimiento pueda comprender a Dios y pueda comprender las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas, ¿qué cosa? Las cosas espirituales. Porque no puede ver, porque no entiende. Asimismo, el Espíritu Santo soberanamente viene sobre la vida del pecador y sopla. Y cuando sopla da aliento. Y cuando da aliento abre sus ojos. Y cuando abre sus ojos puede ver la gloria del Señor. Y no hay nada más que el pecador puede hacer que empezar a adorar a Dios sin ninguna otra opción. Por eso, hermanos, nosotros seguimos a Cristo y estamos seguros que nada nos hará desistir de seguir a Él, porque es una convicción que solamente Dios pone en la vida del creyente. No es del que quiere, no es del que corre, no es del que entrena, no es del que se esfuerza, es de quien Jehová tiene misericordia. Y qué privilegio que el Espíritu Santo un día haya soplado sobre nuestras vidas. Hemos visto el primer rasgo del verdadero cristiano, y es que ama y cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Y aunque parezca fácil de decir, bueno, pero eso es fácil. Creer en Cristo como el Hijo de Dios es fácil. Creer en Cristo como el Mesías o creer en Jesús como el Mesías o como el Cristo también es fácil. Y aunque tú no lo creas, hay mucha gente que no cree en eso. Hay mucha gente que no cree en Jesús como el Mesías. Hay mucha gente que no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Hay mucha gente que no acepta a Cristo como Dios, como el creador de todo lo que existe y todo lo que hay, como aquel a quien todo lo que ha sido creado por él debe rendirle adoración. Vamos a ver el segundo rasgo de ser un hijo que ama a Dios y un hijo de Dios. Según el versículo 2 y 3, vamos ahí. Versículos 2 y 3 de nuestro pasaje central, primera de Juan capítulo 5. Dice así: en esto conocemos que amamos ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Miren ustedes, ahora tenemos esta declaración puesta desde otra perspectiva. Ahora la evidencia de amar a los hijos de Dios es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Dice nuestro Señor que toda la ley de Moisés se resume en dos mandamientos. El primero es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu pensamiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo es el segundo mandamiento que resume la ley. Sin embargo, la evidencia que Juan está presentando en este pasaje no es amar al prójimo. Es decir, el Señor Jesucristo resume toda la ley en que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la evidencia de un verdadero cristiano es más allá de amar al prójimo, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan. Y dice que todo aquel que ama a los hijos de Dios, el que ama a su hermano en la fe, esto como manifestación de que
Dios ha producido un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Dice el pastor David Barceló, con respecto a este particular, dice, la manera de saber que amas al hermano es que amas a Dios. Repito, la manera de saber que amas a tu hermano es que amas a Dios. Y la manera de saber que en verdad amas a Dios es que amas a tu hermano. Ambas cosas van tomadas de la mano. Porque aquel que en verdad ha sido engendrado por Dios, ama como Dios ama, dice. El amor es una característica distintiva del auténtico cristiano. Así que, hermanos, no hay un cristiano en este mundo que pueda decir, yo amo a los que me caen bien, a mis hermanos que me caen bien, pero desprecio a los que no me caen bien. Amo a los que son fáciles de compaginar, pero no amo a los que siempre me llevan la contraria. Mis amados hermanos, no cualquier persona puede amar a un cristiano. Mucha gente puede amar a sus padres, mucha gente puede amar a sus hijos, mucha gente puede amar a sus amigos, mucha gente puede destinar cantidades o sumas millonarias para apoyar una fundación o ayudar a los niños que están en guerra o que están sufriendo en África, etcétera, etcétera. Pero no cualquiera puede amar a un cristiano. Juan dice que la evidencia de amar a los hijos de Dios es amar a Dios y guardar sus mandamientos, los cuales, dice, no son gravosos, el versículo 3. Dice, y guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos porque el creyente tiene esta ayuda, esta asistencia de parte del Señor para guardar su palabra. Amamos a los hijos de Dios, amamos a nuestros hermanos en Cristo. Miren ustedes algunas cosas que nos dejan ver los rasgos de que somos hijos de Dios. La segunda enseñanza que les quiero compartir es y que nos da este pasaje, es que hay victoria sobre el mundo para quienes son nacidos de Dios. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿qué significa de que yo puedo tener victoria sobre el mundo? ¿Victoria sobre quién? ¿Sobre quiénes? ¿Sobre mis vecinos? ¿Sobre la policía? ¿Sobre los que viven en este mundo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que Dios nos ha dado victoria sobre el mundo? Vamos al versículo 4, mire lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice el versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis amados hermanos, el día de hoy son innumerables los mensajes y las prédicas alejadas de sufrimientos, aflicciones y dificultades por causa de seguir al Señor. Son innumerables los mensajes, los temas que se escogen. Se escoge predicar sobre prosperidad, preferimos predicar sobre provisión, preferimos hablar de salud, preferimos hablar de sueños cumplidos, preferimos hablar de paz, preferimos hablar de muchas cosas alejadas del sufrimiento. Pero no debemos olvidar, mis amados hermanos, que en este mundo tendremos aflicciones, persecuciones, peligros de muerte, rechazo, hambre y pruebas por causa de nuestra fe. Es decir, el creyente, a más de pasar por las aflicciones y las pruebas que trae la vida de manera natural, porque todo ser humano tiene
dificultades en esta vida, se le suma las pruebas que son por causa de ser fieles al Señor. Las pruebas que son por causa de seguir a Cristo. Las pruebas que vienen por causa de no avergonzarnos de los principios que nos dice la palabra del Señor. Porque en algún momento vamos a tener que manifestar que estamos en contra de ciertos principios de este mundo. Porque vamos a tener que manifestar que estamos en contra de lo que el mundo acepta o aprueba como algo bueno, justo o agradable. Y eso nos va a poner en enemistad con mucha gente. El día de hoy, por no aceptar la homosexualidad como algo natural o como algo normal, los que siguen estas ideologías le dicen a uno homofóbico. Es decir, ellos piensan que nosotros los odiamos simplemente porque nosotros no dejamos que ellos implanten estos pensamientos y no aceptamos la forma de vivir de ellos. Respetamos lo que ellos quieran hacer con sus cuerpos. Respetamos lo que ellos quieran decir al mundo sobre sí mismos. Si alguien se siente como perrito, si alguien se siente como, si un hombre se siente como mujer o si una mujer se siente como un hombre. Pero nosotros no vamos a estar de acuerdo con estas cosas. Nosotros vamos a manifestar que eso no es natural. Ni siquiera la ciencia lo respalda. ¿Cuánta gente el día de hoy aprueba el aborto? Y si uno no aprueba el aborto, entonces ya les tiene odio. De manera que, hermanos, las aflicciones por permanecer en los principios que vienen de la palabra del Señor, se los vamos a tener que sumar a las aflicciones naturales de cualquier persona. Tendremos aflicciones, persecuciones, peligros de muerte, rechazos, hambre, pero a pesar de todo esto podemos estar seguros de que ninguna de estas cosas hará que nosotros fracasemos en nuestro anhelo de ser fieles, de amar, de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Porque la fortaleza y la victoria las ganó Cristo en la cruz del Calvario. Porque esa paz que viene de descansar en el Señor por su victoria, Él nos la dio, Él la ganó por nosotros. Para que en medio de estas cosas no tiremos la toalla. Y para que en medio de estas cosas no desertemos en nuestro caminar hasta el fin de nuestra batalla o de nuestras luchas aquí en la tierra. El Señor nos promete que nos sostendrá y nos llevará de la mano. Dice el versículo 4, la parte B, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se dan cuenta? No es en nuestras fuerzas. No es bajo nuestra capacidad, es por medio de la fe. Mis amados hermanos, nuestra fe vence al mundo, dice este versículo 4. Nuestra fe vence al mundo en medio de todo aquello atractivo que quisiera seducirnos a rebelarnos contra nuestro Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra carne nos quiere estorbar para no seguir adelante en la vida cristiana, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vemos esposos que dejan sus hogares por causa de otra mujer?
¿Cuántas veces vemos mujeres que dejan a sus hijos, a su familia, por causa de un hombre? ¿Cuántas veces vemos gente que deja sus principios, deja lo que ha aprendido durante toda su vida por causa de un momento de tentación? Pero el Señor nos promete victoria sobre estas cosas. El Señor nos promete que nuestra fe es nuestro refugio. En medio de toda tentación, nuestra fe es nuestro escudo para poder apagar todos los dardos de Satanás, todos los dardos de las huestes demoníacas para tratar de detenernos en la vida cristiana. Nuestra fe vence al mundo y es nuestro refugio más seguro. Mantengámonos firmes en nuestra fe en nuestro Señor. ¿Y qué es nuestra fe? Nuestra fe es permanecer en Cristo y mirarlo siempre a Él en medio de toda circunstancia compleja, difícil, en medio de toda debilidad de nuestra carne, en medio de toda prueba en la que Dios nos permita pasar. Nuestra fe es doblar nuestras rodillas para descansar y confiar en nuestro Salvador. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nos va a permitir seguir adelante y no desertar en la carrera que tenemos como cristianos. Por eso hemos cantado este himno y lo recordamos. Miren lo que dice sus estrofas. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Esa es la fe, hermanos, que ha vencido al mundo. El descansar, el depender y el permanecer viviendo para la gloria de nuestro Señor. Que todo lo que hagamos sea así. Que todo lo que hagamos pueda mostrar que nosotros vivimos para Dios. Rafa. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Quizá en todos estos rasgos que hemos mencionado fallamos. Quizá usted puede decir, Mario, pero yo no cumplo a cabalidad en esos rasgos que estamos mencionando de la Biblia. Quizá no amo perfectamente todavía a mi familia. Quizá todavía no amo perfectamente a mi hermano. Quizá perfectamente todavía no guardo los mandamientos de mi Señor. Fallo en algunos. Pero yo quiero decirte que el único que ha guardado perfectamente toda la palabra del Señor y que ama perfectamente es el Señor, quien nos puede ayudar en nuestro caminar diario de vivir así. Que las palabras del himno que hemos cantado puedan guiarnos a reconocer que no lo hacemos bien y por eso vamos a pedir al Señor
que haga estas cosas en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra vida. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra entendemos, Señor, que no estamos viviendo o que no podemos a veces hacer las cosas de una manera perfecta, pero que en nuestro corazón hay la disposición, Señor, para servirte y para agradarte con todo nuestro ser. Yo te ruego, Señor, que aquellos que en este momento quizá han querido tirar la toalla en su relación contigo, que seas tú, Señor, convenciéndolos de que su ayuda está en ti. Que seas tú convenciéndonos a todos, oh Dios. Los que quizá decimos, bueno, pero no he podido hacerlo muy bien en este año 2024. Que este año 2025, Señor, tú nos fortalezcas, nos enciendas para vivir más y más comprometidos contigo, buscándote a ti, para dedicar tiempo, Señor, a nuestra fe. Que tú prometes, oh Dios, que esa es la victoria que tenemos, permanecer en nuestra fe en Cristo Jesús. Guíanos, oh Dios, restaura las familias, restaura los hogares, restaura, oh Dios, nuestras vidas quebradas. Restaura cualquier dolor en el corazón que haya, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que necesitamos tu presencia, Señor. Que necesitamos de tu presencia tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, tiempo de vivir para ti, Señor. Guíanos y perdona nuestros pecados. Si te hemos fallado, Señor, si hemos hecho algo que no te ha agradado en nuestra vida, permítenos corregir, permítenos cambiar, Señor, y conformarnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.